Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga mucho. Espero que estén bien. Aquí estamos en este día 1 de febrero. Es increíble cómo ha pasado el tiempo. Ya en febrero, año 2023, y qué mejor comenzar este año estudiando las Escrituras, estudiando la palabra del Señor. Así que doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por su vida también. Y bueno, que el Señor nos guíe. Voy a hacer una oración. Puedes saludar a tu hermano, puedes compartir este estudio, dale like, compártelo para que muchos también puedan ser bendecidos con la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga mucho y vamos a comenzar este estudio con una oración. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tus misericordias, gracias por la palabra, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esta palabra nos guía, nos direcciona, nos alumbra el camino. Muchas gracias, Papito, en el nombre de Jesús. Guíame a través del Espíritu Santo y guía también a mis hermanos que están en casa, que podamos ser bendecidos por tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir la diapositiva como siempre para poder aprender. Ayudados de estas imágenes, como les digo, buscadas y elegidas con amor para que podamos ¿cómo se podría decir? Entender mejor. Eso quería decir, entender mejor. Bueno, sigamos. Aquí estamos ya en el capítulo 20 de Juan, el cual, bueno, nos ha ido enseñando muchas cosas al Señor a través de su palabra. Aquí podemos ver la resurrección de Cristo, podemos ver ahí a María Magdalena en esa imagen, en ese dibujo, llorando porque la tumba estaba abierta, llorando porque Jesús no estaba ahí, según ella. Siempre me tomo de la anterior, donde podemos ver, cierto, en el estudio anterior pudimos ver cómo estos hombres, José de Arimatea y también el famoso Nicodemo, eran discípulos que no querían darse a conocer, eran discípulos que trabajaban en la oscuridad, asolapados, pero que fueron usados por Dios. Fueron discípulos que cumplieron un propósito. Ellos José de Arimatea le pide el cuerpo a Pilato y Pilato se lo concede, así que imagínense una tremenda también, se la jugaron también, así que cumplieron su propósito. Te das cuenta que a veces podemos ser discípulos con algunos detalles, pero hay un propósito igual que podemos cumplir a pesar de nuestra inmadurez, a pesar de andar escondidos. Pero fueron valientes ahí, porque se metieron con el Nazareno, se metieron con aquel que criticaban, con aquel que habían crucificado, dieron su cara y estuvieron ahí cumpliendo el propósito. Así que quedamos ahí. Y tú también tienes que tener eso, tú también tienes que ser una persona, un hombre que pueda estar integrado a la palabra de Dios. Bueno, sigamos. Vamos al capítulo 20, que es el que nos convoca hoy. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo,
aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Desarrollemos esta parte. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Bueno, como veíamos la imagen anterior, ahí, ¿cierto? Veíamos a María Magdalena llorando porque pensaba que se habían llevado a su maestro. Pero no era así. Jesús conocía el llanto de María Magdalena. Había sido una mujer liberada, dice la palabra, de 7 espíritus, de 7 demonios que gobernaban su vida, y después se transformó en una discípula de Cristo, una mujer que acompañó a Jesús. Fue tan así que el Señor, y aquí lo podemos ver también, la hace la primera mujer para evangelizar y haber visto a Jesús resucitado. Eso todo tiene un propósito, tiene un plan. Sigamos viendo. Entonces ya ubicamos María Magdalena, que era la ciudad de Magdala. No es que era su apellido, era de Magdala, por eso se dice María Magdalena. Y dice que fue muy de mañana, o sea, ella iba a cumplir de nuevo el rito, la costumbre de los judíos, de los hebreos, de poder seguir poniendo ungüentos en las telas que estaban envolviendo a Jesús, en el manto que estaba envolviendo a Jesús, en el tejido que estaba envolviendo a Jesús. Y vio quitada la piedra y quedó en shock. La piedra está abierta. La tumba está abierta. Podemos ver el otro evangelio que también nos da detalles, nos dan más detalles, el otro evangelio sinópticos, donde hay más detalles sobre la piedra, y aquí vamos a tocar algunos puntos para que podamos entender más o menos qué fue lo que pasó ahí. Entonces corrió. Esta mujer ahora corre. ¿Pero por qué corre? Porque ella había pensado, en su ignorancia, ella había pensado que Jesús había muerto, que eso lo habían robado. Nunca pensó la resurrección, porque entendía las Escrituras, no podía comprenderlo, todavía no tenía la revelación. Y corrió, fue a Simón Pedro y el otro discípulo. ¿Quién es el otro discípulo? Juan. Él se autodenomina así. Aquel al que amaba Jesús. Ya tenemos dos, el otro discípulo y el que amaba Jesús, y ese es Juan. Todos sabemos que ya es Juan, lo hemos aprendido harto, lo hemos fundamentado, que está repetida más de una vez ahí. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Así que va con esa noticia María Magdalena, que es de Magdala, que es la que Jesús había echado 7 demonios de ella, y bueno, ahora era libre, ahora tenía a Cristo, ahora era discípula de Jesús. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Pero cómo fueron? Fueron corriendo, porque imagínate esa noticia. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que es Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién llegó primero? Juan.
Pero fíjense lo que hace Juan. Y bajándose a mirar, vio los lienzos allí, pero no entró. Tal como está ahí en la imagen, no entró. ¿Por qué no entró Juan? ¿Qué podrías decir tú? Hay varias especulaciones. Una cosa es que le dio miedo. La otra cosa es que Juan, como buen judío, a lo mejor no se quería contaminar. Recuerden que está en una fecha de celebración, en una fecha de Pascua, y él no se quería contaminar con los muertos. Podría ser también. ¿Qué pasa después? Y bajándose a mirar, y vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Qué es lo que ve? Ve los lienzos, ve eso es súper importante en la cultura judía. Ellos tenían dos cantidades de lienzo, uno que envolvía completamente el cuerpo, y había otro lienzo que cubría la cara, el rostro completo, ¿ya? Un manto que cubría su cabeza completa. Luego Simón Pedro, como venía tras él, y este Pedro, como siempre, como es Pedro, entró en el sepulcro. Y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos allí. Recuerda que yo dejo con otro color lo que le quiero dar un énfasis y no quiero que se me pase. Y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, esto es súper importante. ¿Y por qué es tan importante, hermano y hermana? Porque los judíos tenían tradiciones, tenían cultura, tenían principios, una cultura diferente a los romanos. Recuerda que estaban los romanos ahí. Entonces, cuando Pedro ve los lienzos, fue como una predicación a su alma, a su espíritu, a su ser, porque vio los lienzos ordenados, y los vio ordenados en forma hebrea, los vio ordenados en forma judía. Él no los vio ordenados en una forma al lote como lo haría a lo mejor un romano. Lo vio ordenado. Entonces se dio cuenta que era lo que ellos hacían cuando ellos usaban estos mantos sobre su cabeza. Ellos lo ordenaban de una forma especial, y también cuando se estaba con los muertos también después ordenaban los lienzos de una forma especial, y lo vio así, y esto habló a su vida, impactó su vida. Entonces Pedro quedó realmente impactado. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Quién era? Juan. Juan también, a ver los lienzos, hablar con Pedro y ver cómo estaban puestos los lienzos, creyó, porque dijo: esto solamente lo puede haber hecho Jesús. Y además que los lienzos estaban de una forma milagrosa, puestos ahí, y el cuerpo no estaba, y estaban ordenados. ¿Quién lo ordenó? Un vivo, alguien que estaba vivo, lo ordenó. ¿Y quién es? Jesús. Jesús es aquel que ordenó esa ropa, y ellos lo recibieron en su espíritu. Él está vivo. Él puso estos lienzos. Él está vivo. Y creyeron. Pero fíjense, aquí hay un punto muy importante. ¿Quién fue el que creyó? Juan. Juan creyó. Recuerde que Juan pasaba más cerca de Jesús que Pedro, pero Pedro era el más jugado de los discípulos. Y Pedro había una nebulosa en él. Recuerden que después Pedro lo vemos más adelante y él vuelve a la pesca. Él había traicionado al maestro, andaba en medio turbado Pedro. Pero le impactó esto. Y volvieron los discípulos a los suyos. Quiero leer también acá lo siguiente, para que podamos entender que esta tumba estaba muy bien resguardada. Al día siguiente,
que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se... me causa un poco de risa de que los que se acuerdan son los religiosos y los discípulos se olvidaron de esto que Jesús había dicho. Después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, vayan y aseguren como sabéis asegurar. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Sellaron la piedra y pusieron la guardia. La entrada podía tener, hermanos, más o menos, como dice aquí, 3 pies, como 1 metro de alto y 2,5 pies o 75 centímetros de ancho. Era una entrada bien angosta, había que como esforzarse. Y eso es lo que tuvieron que vencer también los discípulos Pedro y el discípulo amado, en este caso Juan, de que no era fácil entrar a una tumba, era tenebroso, hermano. Daba miedo, porque recuerda que adentro que tenía que haber un muerto. ¿Y quién había? Estaba vacía. Jesús había resucitado. También quiero aquí hacer hincapié de que en el versículo 27-66 dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, aseguraron el sepulcro, lo afirmaron esa piedra, sellaron, le pusieron los sellos de Roma, los cuales nadie podía abrir porque el que los abría moría, y ponían una guardia romana. Y una guardia romana, hermanos, en ese tiempo no era fácil traspasarla. Y si la guardia romana era sorprendida durmiendo o le quitaban lo que ellos guardaban, ¿qué pasaba ahí? Morían. Ellos todo lo que hacían lo pagaban con su vida. Así que era imposible que robaran ese cuerpo. ¿Cómo pensaba quién? María Magdalena. Veamos lo que dice el Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hay una resurrección. En el momento que estamos ausentes de este cuerpo, estamos presentes en el Señor. Y esta vida pasajera no es el fin. Tenemos vida eterna, no morimos, pasamos a otra etapa, a estar con Cristo, tal como Él lo da como garantía. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Por qué? Porque vamos a irnos donde Él y nos va a traer nuevamente para juntarnos después con nuestro cuerpo, ¿cierto? Cuando venga el Señor, cuando sea el rapto de la iglesia, estaremos con el Señor y unirá nuestros cuerpos, nuestros cuerpos serán glorificados. Así que, hermano, esta vida no lo es todo. No, hay una vida superior que es con el Señor, en la presencia del Señor, resucitados. La garantía de la resurrección, el momento en que partimos de esta tierra, ausentes en el Señor, ausente en este cuerpo, presente en el Señor, dice su palabra. Así que ánimo a todos,
que algún día esta vida va a llegar a su fin y vamos a estar con el Señor nuevamente vivos, abrazando a nuestro Maestro. Pero María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y cuando mira, vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y al otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde la han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, que es el encargado del huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Maravilloso. Ella lloraba. Jesús conocía ese llanto porque recuerden que Él la había liberado. Y ve a dos ángeles. La palabra dice en Hebreos 13:2: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Los ángeles muchas veces pueden estar con una apariencia muy humana que no nos podemos dar cuenta. Y son ángeles, como le estaba pasando a María Magdalena. No se había dado cuenta que eran ángeles. Pero tenían unas vestiduras blancas y estaban sentados uno a la cabecera y el otro a los pies. Eran lugares preparados en las tumbas, que ahí estaba la planicie donde se ponía el cuerpo, y había otros lugares donde uno se podía sentar también, y ahí estaban también los ángeles. Y esto también nos da una figura, como dice en Éxodo, del arca del pacto, el arca de la alianza. Éxodo 25, 18 y 19, que dice: harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Pues harás un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines tendrán sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno al frente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y los pondrán encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. La tremenda representación que había ahí del arca del testimonio, y de donde Dios iba a comunicar, y ahí en ese momento se iba a comunicar que Cristo había resucitado. El gran mensaje, el mejor mensaje que puede recibir la humanidad, que Cristo ha resucitado. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde la han puesto. Aún no podía entender que Jesús había resucitado. Cuando había dicho esto, se volvió para atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Algo pasó con Jesús. Ella leía unos comentarios ahí muy hermosos de que posiblemente estaba con sus lágrimas, sus ojos tan llenos de lágrimas que no podía ver ni bien. Y también Jesús seguramente tenía también otro cuerpo un poco más, no como estaba en la cruz, un poco diferente, pero era el mismo Jesús. No era un fantasma, como pensaban los discípulos cuando estaba en el mar, cuando Jesús caminó sobre el mar. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
ella pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y todavía no podía reconocer a Cristo, a Jesús, que él la había liberado. Jesús le dijo: María, Miriam. Y ella se volvió. Le dijo Raboni, que es en arameo o hebreo, que quiere decir maestro, porque le estaba enseñando. Era su maestro, le iba a enseñar de la resurrección. Le iba a enseñar que la muerte ya no existía más para los que creen en él, que iba a ser resucitada María Magdalena. Aprovecho a saludar a María Magdalena, nuestra hermana María, que está en casa. Que Dios le bendiga mucho, hermana, que Dios te recupere, que Dios te sane, que este Cristo resucitado sea el que te anime en este tiempo de prueba, hermana. Firme y adelante, hermana, te amamos en Cristo, te estamos orando por usted, por su familia. Que Dios bendiga a toda su familia, hermana María Magdalena. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si estás viendo este estudio, que yo creo que sí, que Dios te bendiga, María. Te amamos. Y le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí Jesús, hay dos interpretaciones que me gustan mucho, de que él le tenía que ir al Padre a entregar esta intercesión y no quería demorarse en eso. Y los eruditos dicen que María Magdalena tomó a Jesús, no lo quería soltar. Entonces cuando le dice: no me toque, en el fondo le dice: no me retengas. No me retengas, deja irme, María Magdalena, no me abraces tanto, suéltame, déjame cumplir con el propósito que tengo, que ir al Padre, a tu Dios, a mi Dios. Y le da una clasificación a los discípulos de hermanos. Y esto es maravilloso, hermanos. Que ahora no solamente son amigos, no solamente son discípulos, ahora dice: mis hermanos. Siempre Jesús iba con una proyección de revelación. Siempre nos revela más su amor. Ahora le dicen: son mis hermanos, no solamente son mis amigos, somos de la misma familia. Tú eres de la familia de Jesús, tú eres hermano de Jesús, tenemos a un Padre. Tenemos al mismo Dios que tenía Jesús, tenemos al mismo Padre que tenía Cristo. ¿Por qué dice eso Jesús? Porque le dice que ahora vamos a ser uno con Él. Así que no me retengas, María Magdalena. Yo sé que quieres que esté contigo de nuevamente como Jesús en carne, pero no, yo tengo ahora un ministerio que realizar, que soy sumo sacerdote y debo ir al Padre para enviar el Espíritu Santo y para que todos seamos una ahora junto con el Padre, y ustedes con el Padre y el Padre con ustedes y el Espíritu Santo con ustedes también. Ve a mis hermanos y diles: Jesús hizo a una mujer la primera testigo de su resurrección. Los tribunales desde entonces no reconocían el testimonio de una mujer, pero Jesús lo hizo y los llama hermanos. Más encima, Jesús dignifica a la mujer. Jesús quebró todos los esquemas. Ella eligió una mujer para ser la primera testigo de la resurrección de Cristo. A pesar de lo que dijeran los demás, también iba a estar apoyado por todo lo que iban a ver a Jesús después vivo, porque Él se presentó de muchas formas. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. A eso se refería Jesús. María Magdalena, déjame ir al Padre, llevar esta sangre como sumo sacerdote, presentarla para redención de todos, porque yo después tengo que enviar el Espíritu Santo. Tengo que ir al Padre a presentar este sacrificio. Déjame, María Magdalena. Ya soy de otra forma. Ya he dicho: consumado es. Así que, hermanos, este ha sido el estudio de hoy. Espero que sea de gran bendición para ti.
que podamos aprender. Jesús conocía el llanto de María Magdalena, Jesús conocía a su discípulo amado. Podemos ver cómo Pedro, el ímpetu que siempre tenía Pedro de poder, ¿cómo se dice?, ir delante, atreverse. Pedro entró a la tumba. Juan no se atrevió, pero él entró, él corrió a ver a su maestro, pero no creyó completamente en ese momento. Pero sí recibió un mensaje. Después Jesús se tiene que aparecer entre medio de ellos para que todos creyeran, excepto uno, recuerda, Tomás. Por eso lo vamos a ver. Y que aprendamos de esto, de la resurrección. Si no creemos en la resurrección, nuestra religión es vana, dice la palabra. Si no creemos en la resurrección, nosotros no somos salvos. Porque el Evangelio consiste en que Cristo resucitó y está vivo. Y tú también vivirás para siempre si crees en Jesús. La muerte ya no existe para los hijos de Dios. Y ahora Él habita dentro de nosotros. Y así como María Magdalena, que fue liberada de su espíritu inmundo de 7 demonios, también tú puedes ser liberada. Tú te puedes ser liberado por Cristo. Es el mismo Cristo porque está vivo. Así que ven a Cristo para que seas libre de esos demonios, de eso que no te deja dormir, a eso que te atormenta. Ven a Cristo. Y aunque no tengas una posesión demoníaca, ven al reino de Cristo, porque Él está intercediendo desde los cielos. Que Dios te bendiga. Despídete. Nos vemos en el próximo estudio el miércoles, si Dios lo permite, y que sea de gran bendición para tu vida. Chao, chao. Que Dios te bendiga mucho y podamos creer en su palabra, y que esta palabra de hoy te anime. Y Cristo conoce tu llanto, conoce tu llorar, y Él te dice: he resucitado. Shalom. Que Dios te bendiga mucho.